Amigos, de nuevo qué gusto saludarlos en este espacio de Justicia Electoral a la semana. Estaremos platicando de consulta popular y revocación de mandato, así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren de qué se trata. Bienvenidos. Con 328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el pasado mes de marzo en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. La revocatoria de mandato es una figura propia de la democracia directa. Incluye 2 grandes fases: la activación, en la que la ciudadanía mediante sus firmas solicita la puesta en marcha del procedimiento, y la aprobación, en la que se consulta al electorado mediante un referendo su disposición a revocar al funcionario electo. La revocatoria puede aplicarse a funcionarios que ocupan cargos en las ramas ejecutiva o legislativa, en los ámbitos nacional, regional, estatal, provincial o municipal. Por otro lado, la consulta popular es un mecanismo que posibilita la participación ciudadana en un proceso de toma de decisiones. A través de este tipo de consulta, la gente puede manifestarse y de esa forma decidir qué se hará respecto a un determinado tema. Y bueno, les quiero presentar a nuestro invitado en esta ocasión, al maestro Manuel Jarquín. Él es investigador, él es miembro de la máxima casa de estudios de la UNAM. Bienvenido, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Maestro, y bueno, empezamos, si le parece bien, con las explicaciones, las definiciones. ¿Qué es la consulta popular? ¿Qué es la revocación de mandato? Son 2 cosas diferentes, una se aplica igual que la otra. Cuéntenos, por favor. Claro que sí. Bueno, la consulta popular ya aparece en la Constitución a partir de las reformas del 2012-2014 y está establecido en el artículo 35. Básicamente se considera la consulta popular como un instrumento de la democracia participativa. Esto es, que la ciudadanía, a partir de una discusión abierta y pública, posteriormente con la emisión de su voto, toma parte en las decisiones importantes y trascendentes para la sociedad y para el Estado mexicano. Ahora, existe una iniciativa de reforma constitucional. En estos momentos empezará la discusión en el Senado de la República en torno a la integración de la figura de la revocación de mandato en el propio artículo 35 de la Constitución. Sí, me parece necesario distinguir que son 2 cosas completamente diferentes. La diferencia principal se distingue por su finalidad. La consulta popular lo que va a perseguir es justamente establecer una discusión pública y a través de un voto en una consulta definir si se decide en torno a un tema trascendente, si se aplica o no se aplica, la forma en que se va a aplicar, etc. En cambio, la revocación de mandato, pues su finalidad final, su objetivo final es justamente remover al Ejecutivo del cargo. Y es curioso porque hablamos de una revocación de mandato, sin embargo, deberíamos de hablar de una revisión del mandato. Sí. Porque la revocación sería consecuencia de la revisión, una de las consecuencias. Y entonces, siendo pues a partir de esta posibilidad de revocar la figura del titular del Poder Ejecutivo, se abre ya una discusión muy importante en torno justamente a la democracia participativa, no solamente en la consulta popular, sino que ahora en la revocación del mandato. Maestro, déjeme preguntarle muchas cosas que me surgen en estos momentos. Por ejemplo, pensaba yo que la consulta popular nos iban a hacer una consulta para la revocación del mandato, para que decidiéramos los ciudadanos si queremos o no que siga el presidente trabajando, porque nos ha dicho el presidente, bueno, pues si alguien es muy malo en lo que hace, ¿por qué nos tenemos que aguantar 6 años, ¿no?, con ese gobernante? Es entonces distinto. La consulta popular se aplica para unas cosas y la revocación es totalmente diferente. Sí, son cosas completamente diferentes. De hecho, hoy en la legislación vigente no existe la figura de la revocación de mandato.
Lo que se está haciendo ahora con esta iniciativa de reforma es que toman el procedimiento de la consulta popular para realizar justamente un procedimiento similar en la revocación de mandato. Aunque hay diferencias, por supuesto, la principal es el objeto final. El tema, ¿no? Así es. Y otras diferencias mínimas, pero importantes en el sentido de los términos cuantitativos utilizados justamente para justificar, por ejemplo, la solicitud ciudadana a la revocación de mandato o a la consulta popular, el principio de obligatoriedad en donde se hace obligatorio observar los resultados de la consulta o de la revocación, los porcentajes son diferentes. Ahora, la consulta popular, ¿ahí qué cosas se le pueden preguntar a la ciudadanía? Pues en realidad ¿de todo? No hay una limitación, excepto justamente las que tiene la propia Constitución, que son temas muy específicos. No se pueden someter a consulta popular, por ejemplo, la restricción de derechos humanos. Ahora en la reforma, además, se agrega no solamente los derechos humanos previstos en la Constitución de manera explícita, sino además los derechos humanos de los tratados internacionales. No se puede someter a consulta popular la materia electoral, no se puede someter a consulta la ley vigente en la Constitución dice los ingresos y gastos del Estado. En la reforma ya cambia esto por las bases, sí, básicamente lo que son los impuestos y el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Quiere pagar impuestos, sí o no? Pues no, pues no es por ahí. No es por ahí. Y tampoco se puede someter a consulta temas, por ejemplo, de seguridad. Sí. Y lo que es la organización y disciplina de las Fuerzas Armadas permanentes. Ahora, esta sería la primera vez en que iríamos a un proceso de esta naturaleza, ¿no? Así es. En la consulta popular, no obstante, ya existe desde el 2014 formalizada, existieron 4 solicitudes a realizar consultas populares que no pasaron, digamos, el control de constitucionalidad que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación previo a la emisión de la convocatoria. Entonces, en realidad, en el 2015 que pudo haber sucedido, pues no fue. Ahora estamos frente a la posibilidad de que suceda para el 2021, en torno a lo que hoy está vigente en la Constitución, ¿sí? Que nos correspondería en el 2021. Si la reforma es aplicable, porque cambian en muchos aspectos, elimina, por ejemplo, esta temporalidad de esperar 3 años a mitad del mandato del Ejecutivo, primero para la revocación, aunque se conserva, la consulta popular se separa de ello y entonces en la reforma lo que plantean es justamente que en cualquier momento y dependiendo de las necesidades sociales se pueda solicitar una convocatoria a consulta popular en donde la fecha de realización aparezca en la propia convocatoria. Esto es, no tendría un límite de temporalidad. Y hoy estaríamos con la posibilidad incluso de que si pasa la reforma, la iniciativa de reforma, podría realizarse quizá la primera consulta popular el siguiente año. Ahora, lo que estaba en discusión es, primero, si van a tenerla justo para que se aplique, ¿no? el siguiente año. Estamos en tiempos porque pues ahí está la discusión, algunos no la quieren, otros sí la quieren. Ya hemos escuchado algunas voces de legisladores que dicen, es que esto de revocación va porque va, lo acabamos de escuchar hace apenas unos días. Bueno, en torno a la revocación de mandato hay cierta complejidad, primero porque no está previsto en la Constitución, no es vigente, no es viable hoy en día realizarla. Está la iniciativa de reforma constitucional donde se implanta ya el concepto de revocación de mandato. Sin embargo, en la propia reforma aparece una limitación en el periodo en donde se puede ingresar la solicitud. Y este periodo justamente es el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año legislativo. Esto es el que estamos justamente en este momento que inicia el 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Si pasa la reforma, pues entonces estaríamos en el previsto de que justamente en este momento es el periodo para ingresar la solicitud a la convocatoria para la consulta popular, en este caso la revocación de mandato, ¿sí? Entonces, bueno, si pasa, habría esta complejidad. Me parece que eso es lo que genera cierta presión a que ahora tenga que salir rápida la reforma para poder establecer, integrar la solicitud
de convocatoria. Querían que coincidiera con las intermedias, ¿no? Con las elecciones. Hubo una discusión muy fuerte en torno a esto y parece que ya no va a coincidir el día de la elección con la revocación del mandato. ¿Esto es positivo? Bueno, no, en realidad si pasa la reforma, el que no va a coincidir es en la consulta popular. Esta en la reforma sí plantea mover ya la fecha. La revocación de mandato no. En la reforma se plantea que siga siendo en la jornada electoral federal. Y eso trae una complejidad muy grande. Por supuesto, son las voces que hoy están en el debate. Uno de los problemas que pudieran ser visibles es cómo hacer para que en la misma jornada electoral no se realice cierta inducción al voto por asociación. Es decir, lo que plantea la oposición es que si el Ejecutivo se va a aparecer junto a las boletas o en la boleta, pues va a hacer una movilización en torno al voto hacia el partido del Ejecutivo, ¿no? Al que pertenece el Ejecutivo. Entonces, existe la discusión todavía, pero en la reforma así está planteado, que todavía se va a realizar la revocación de mandato el día de la jornada electoral federal. ¿Cómo es participar en la revocación? ¿Cualquier ciudadano con credencial va a las urnas? ¿Es un proceso similar al que cuando vamos a una jornada electoral? ¿Nos platica después de una pausa? Claro que sí. Gracias, maestro. Tenemos que hacer una pausa entonces, regresamos rapidísimo, la invitación para que se queden con nosotros y también para que compartan sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Amigos, estamos de regreso. Gracias a todos ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Y maestro, nos quedamos con esta pregunta antes de irnos al corte. ¿Cómo se prepara una participación ciudadana en materia de revocación de mandato? ¿Qué es lo que se hace? ¿Van ante el INE? ¿Se tiene que hacer papeleta oficial? ¿O cómo es todo esto? ¿Cómo vamos con nuestra credencial de elector? ¿Votamos? ¿Se hace la misma operación que un día de jornada electoral? Sí, bueno, habría que distinguir dos etapas del proceso. El proceso previo, que es justamente de quién es facultad de emitir una convocatoria de consulta popular, o en este caso también de la revocación de mandato. Es una facultad exclusiva del Congreso. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar que se emita una convocatoria, tanto para la consulta popular como para la revocación de mandato? Pues sería el presidente de la República, sería el 33% de la composición de cualquiera de las cámaras, y en el caso de la consulta popular se requiere el 2% de los inscritos en la lista nominal electoral, que es el análogo, digamos, a la iniciativa popular, que es también parte de la democracia participativa. Con la reforma se están moviendo un poquito esos números, lo van a bajar al 1%. Ahora, ya solicitada, interpuesta esta solicitud, la Suprema Corte hace un control de constitucionalidad respecto a la consulta. ¿Sí? También se va a aplicar a la revocación de mandato. Si la Suprema Corte determina que es constitucional, entonces ahora sí el Congreso tendrá que aprobarlo por mayoría en las dos cámaras y emitir la convocatoria. Ya emitida la convocatoria aceptada, lo que se va a abrir es justamente un periodo electoral tal cual. Por eso de origen
De hecho, la consulta popular tiene una naturaleza enteramente electoral y ahora la revocación de mandato también lleva esa misma naturaleza. De tal manera que los órganos electorales son los responsables de la organización, de la vigilancia, de la percibilidad de los posibles delitos electorales y, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional para dirimir controversias en torno al tema. Ahora, ¿en qué momento el ciudadano va a acercarse a emitir, digamos, su opinión, su voto en consulta popular? Lo que dice hoy la ley, la Constitución, es justamente la jornada electoral federal. Será 2021. Consulta popular. La consulta popular. El 2021, hasta este momento, lo que dice la Constitución. Y lo que va a encontrar es justamente una infraestructura, digamos, la conocida, ¿sí?, para la elección de diputados. Y, por otro lado, va a aparecer justamente, digamos, un espacio especial donde aparezca lo de la consulta popular. La consulta popular, generalmente en la boleta, lo que va a aparecer son preguntas cerradas, de tal manera que el ciudadano solamente tiene que señalar sí o no. ¿Sí? Eso es lo que hasta el día de hoy dice la ley. Ahora, si pasa la reforma, esta fecha se va a mover. Entonces, porque eliminan esa temporalidad para que no se dé ese día, sino en cualquier otro. Tiene un sentido y es básicamente la posibilidad de que uno de los temas a discutir tenga determinada urgencia y no se someta a una temporalidad de 3 años, ¿sí?, o de más. Entonces, en ese sentido, si hay un tema urgente a discutir, se puede someter a la consulta popular. Ahora, si pasa la reforma y entra la revocación de mandato, esa sí queda dentro del día de la jornada electoral federal. O sea, ¿no se podría mover, como lo han pedido partidos de la oposición, que no se haga en ese mismo día? Bueno, es posible de moverse, sí. Es una iniciativa de reforma constitucional, la que ya fue aprobada dentro de la Cámara de Diputados, así viene. Así bien. Ahora, el Senado... falta discusión, ¿no? Falta la discusión y el debate en el Senado y, por supuesto, como toda iniciativa, es sujeta a cambios. Y entonces es posible que se pueda llegar al punto en donde se cambie la fecha. Algunos mencionaban que podía ser 30 días o 60 días naturales posteriores. Ahora, sí hacerlo el mismo día, la revocación de mandato, hacerlo el mismo día de la jornada electoral, sí se presta a cuestionar la credibilidad del proceso. Eso es muy claro. Y lo que va a exigir, si llega el momento en que se dé así, es una vigilancia muy estricta en torno a eso, para que no se abra la posibilidad de influencia, de cuestionamientos, exactamente. Ahora, ¿usted estaría de acuerdo en que, o sea, desde su punto de vista, sería mejor en otra fecha? Sí, por supuesto que sí. Justamente para evitar esta discordancia en cuanto a la credibilidad del proceso electoral. A mí me parece que han sido décadas de construcción, no solamente de la cultura electoral, sino de la justicia electoral. Entonces, someterlo a una prueba en donde se vuelva a cuestionar la credibilidad del sistema, me parece que es de riesgo. Es decir, todo lo ganado puede llegar sin llegar a perderse, por supuesto, pero puede llegar a ser cuestionado. Entonces, una de las mejores formas, creo yo, de evitarlo es justamente moverlo de fecha. Una de las cosas que nos decían es que tendría sentido hacerlo para que no nos costara más a los ciudadanos, ¿no? Es parte de lo que se ha puesto en el debate. A ver, vamos a hacerlo el mismo día para no desperdiciar recursos, que es uno de los argumentos, ¿no? Sí, de hecho la consulta popular cuando nace en el 2014 tiene ese sentido, de que se haga ese mismo día para no hacer mayor gasto. Se utiliza la misma infraestructura que el electoral federal de ese día. Sin embargo, y aquí tengo que señalar algo importante porque me parece que es un tema que además ya tiene que ir abriendo espacio en la discusión en México, es la democracia digital, que ya es un tema que va sonando cada vez más. Sí. Si planteamos el aspecto económico en torno a la consulta popular, exclusivamente consulta popular que se mueva en cualquier otro día y con una fecha determinada en la convocatoria, sí, el argumento es que va a costar mucho dinero, porque se va a mover toda la infraestructura electoral hacia eso. Sin embargo, me parece la oportunidad para que México dé el siguiente paso. ¿Esto qué significa?
Bueno, que quien organiza las elecciones, el INE, ya ponga en la mesa un sistema digitalizado de recolección de voto en consulta popular. Y lo digo así exclusivamente porque es justamente un tema que no obstante pueda ser, digamos, de repercusiones nacionales, es posible de llevarlo al ámbito digital. Lo podríamos hacer de nuestro teléfono, ¿no? Así es, desde el teléfono. Ahora, la infraestructura existe, la tecnología existe. Pero también la desconfianza. También, ¿no? Sí, por supuesto, pero es parte del trabajo de la construcción del sistema electoral y en este aspecto también, es parte del trabajo. ¿Por qué? Pues porque va a ser algo también completamente nuevo. Sí. Entonces es parte de esta construcción. Ahora, todos los ciudadanos, en términos de seguridad digital, todos los ciudadanos, incluso no ciudadanos menores de edad, recién nacidos, ya nacen con un QR. Es decir, en el momento que se asienta en el registro civil, esa persona tiene un QR. Un código, ¿no? Un código. Esto parece de ciencia ficción, pero es algo real. Pues es lo que estamos viviendo ya, ¿no? Hoy ya podemos vivir cédulas profesionales con QR digitales, actas de nacimiento digitales, etcétera, etcétera. Entonces, cada persona incluso tiene hasta entrar a un digital. edificio, ¿no? Ya con Así, el código ya. El reconocimiento facial, claro. el de iris, el digital, etcétera, etcétera. Ya hay la infraestructura suficiente como para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos una firma digital. Y si hay alguien que nos fiscaliza fuerte en torno a eso, pues ese el SAT. ¿Podríamos estar preparados ya para la próxima consulta, para la próxima...? Me parecería complicado me parecería complicado porque no sabemos si puede ser el siguiente año debido a esta reforma o dentro de 3 años. Sería complicado, pero lo que sí me parece es una oportunidad justamente para dar ese paso adelante, exclusivamente en torno al tema de consulta popular. Maestro, en cuanto a la situación electoral, la justicia electoral y estos temas, ¿cómo ve usted las cosas? ¿Se puede impugnar? ¿Qué tan importante será el papel del Tribunal Electoral? No, importantísimo. De hecho, al seguir la naturaleza, tanto la consulta popular como la revocación de mandato, la naturaleza electoral, en realidad lo que se está haciendo es que toda la estructura está hacia ahí. Entonces, en razón del artículo 41 y 99 de la Constitución, justamente el tribunal se erige como lo está en materia electoral, como la máxima autoridad jurisdiccional, es decir, ante quién se debe interponer las impugnaciones, la revisión de proceso, etcétera, etcétera. Y en el caso de consultas populares, y en el caso de revocación de mandato, es así. No hay creación de de otros entes o de otros procedimientos. Son los que ya existen porque justamente concuerdan con la naturaleza electoral. ¿No debemos tenerle miedo a la democracia participativa? No, por supuesto que no. Yo creo que es uno de los indicativos de las democracias del siglo XXI. Es decir, una democracia como tal se erige justamente por la voluntad de la sociedad, ¿sí?, de los ciudadanos. Entonces, la democracia participativa lo que busca es justamente apuntalar y fomentar la participación del ciudadano. Ahora, lo que estamos viendo es que tenemos cada vez una ciudadanía más informada, más crítica y también con muchas ganas de dar su opinión, ¿no? De participar, de decir, de decidir, de tomar decisiones. Sí, parte de los objetivos de la democracia participativa es justamente lo que se le llama el empoderamiento ciudadano, en donde cada persona tiene la posibilidad justamente de ejercer la voluntad, su voluntad. Ahora, lo que sí es indiscutible es que no obstante la sociedad tenga esta hambre, ¿no?, de participar, también se debe hacer una promoción muy fuerte en torno a la figura de la consulta popular, ¿sí?, porque es pobre todavía, es lo que se sabe, digamos, en el común, es lo que oímos en los medios de comunicación o lo de los discursos en torno a la política. ¿Debe ser obligatorio? Me parecería que más bien es como parte justamente de establecer la cultura electoral. Es decir, se tienen que integrar estas figuras a la cultura electoral. La consulta popular, si pasa la reforma, pues la revocación de mandato. Y lo que es indiscutible es que, desde mi perspectiva, el ciudadano, como nunca antes, debe estar informado, como nunca antes. ¿Por qué? Porque ahora sí va a participar en los temas importantes
de la sociedad y además con la posibilidad de remover a un mandatario. Así es. Entonces, como nunca, la sociedad debe estar informada. O sea, el poder que tiene el ciudadano a través de su voto es impresionante, ¿no? Así es. Y el que puede modificar el rumbo del país, ¿no? Así es, y el que va a adquirir todavía. Muy bien, maestro, ha sido un gusto poder platicar con usted. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y muchas gracias también a usted que nos ha acompañado en este programa de Justicia Electoral a la Semana. Lo dejamos con este resumen de las actividades importantes del Tribunal Electoral y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. El presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera, la magistrada Mónica Soto y los magistrados José Luis Vargas y Felipe de la Mata encabezaron la reunión con especialistas y académicos de IDEA Internacional provenientes de Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Rumania, para discutir mecanismos, procedimientos y buenas prácticas que fortalezcan el acceso a la justicia electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla Valdés. Esto luego de impugnaciones de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el local, Transformemos. La doctora Gabriela Rubalcaba García fue nombrada directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esto, el tribunal sigue avanzando en impulsar a más mujeres en cargos directivos.